Hola, ¿cómo están? Soy Zulema Muñoz y estoy aquí para contarte cómo es que cambié de religión católica a religión cristiana. Así que quédate porque esto puede resultarte muy interesante. Bueno, pues como te decía, yo vengo de familia católica, inclusive me casé por la iglesia católica y quiero contarte esta experiencia, no porque quiera que tú cambies de religión o que sea con el fin de juzgar católicos, cristianos, no esto. Yo quiero contarte mi experiencia, cómo a mí me cambió mi vida y por qué ahora la verdad me siento muy contenta de haber tomado esta decisión de cambiarme a religión cristiana. Primero quiero contarte que anteriormente, cuando yo viajaba, por ejemplo, a Europa o Estados Unidos, a mí me gustaba buscar la iglesia, entrar al templo para tratar de tener esta conexión con Dios, hacer mi oración y así, pero yo no me fijaba mucho de qué religión es esta iglesia para saber si puedo o no entrar. No, la verdad, yo solamente buscaba como que esa espiritualidad, ese templo, esa paz. Así que desde ese punto de vista, siempre pienso que yo no me considero y no fui religiosa, porque pues yo no me fijaba en esto, sino buscaba tener esta conexión con Dios. Y bueno, pues como yo vengo de familia católica y les decía que pues yo era súper católica en ese sentido, mi casa la verdad parecía Vaticano. Como yo había hecho varios viajes a Italia, casi muy seguidos, más de 5 veces que he ido a Italia, yo me traía muchas cosas de allá de Italia, pues allá está el Vaticano. Entonces por eso les digo que mi casa aquí parecía un Vaticano. Entrabas y tenía figuras por todos lados, rosarios. Yo era de las personas que acostaba al niño Dios, tenía como 5 niños Dios más o menos, que el que me regaló la tía, que el que me había regalado la suegra, que el que me había regalado no sé quién, otro que compré yo que me traje de Polonia también, porque pues de allá era el Papa Francisco, y me había traído un niño Dios de Polonia, le había traído otro a mi abuela, y tenía varios, ¿no? Entonces yo sabía rezar, yo hacía el rosario por mi mamá, que también ella rezaba muy bonito. Entonces, así es como yo fui creciendo como con esta tradición, con esta religión, ¿no? Pero había algo en mi corazón que seguía vacío. O sea, a pesar de que, les digo, mi casa pues parecía Vaticano, yo hacía los rosarios, iba a la iglesia, no les voy a decir que cada domingo, pero pues sí iba, pero no me llenaba, a mí nunca me llenó el mensaje que daban en la iglesia católica, el mensaje que daba el padre. Yo la verdad me aburría mucho y cuando se daban que la paz del Señor o que empezaban a dar el diezmo, yo decía, ay, ya se va a acabar. Ay, qué bueno que ya se va a acabar. O sea, nada más estaba viendo el tiempo para que ya se fuera a acabar la misa. Y salía igual, salía igual. Bueno, pues ¿cómo es que me cambio de religión? Fíjate, un día, te estoy hablando de hace 10 años. O sea, hace 10 años, mi hija París ahorita tiene 10 años. Yo estaba embarazada de París. Cuando me encuentro una amiga en un centro comercial y esta amiga era súper católica. De hecho, era catequista. Ella sí iba a la iglesia todos los domingos. Ella se iba rezando en el camión, o sea, era mega religiosa, ella sí era mega religiosa. Iba y regresaba rezando, no sé cuántos rosarios al día hacía, o sea, ella es muy, muy católica. Y me dice esta amiga, oye, pues me cambié de religión. O sea, yo me quedé sorprendida porque ella era muy, muy católica a diferencia de mí. Y dice, y pues acá la verdad bien padre, conocí a un Dios vivo, me gustan mucho las alabanzas, conecto mucho con Dios y me invitó a su iglesia. Entonces, como les digo que yo buscaba esta conexión con Dios, no tanto como en la religión, yo le dije, sí, me gustaría ir. Voy con ella, voy embarazada de mi hija París y me gusta cuando voy a esta iglesia, pero ojo, ahí no me ganché. Ahí yo todavía traía muchas dudas. ¿Estaré haciendo lo correcto o no? Y si me va mal en la vida por cambiarme de religión. Y empezaba yo con unas dudas en mi cabeza y una guerra en mi cabeza. O sea, porque era algo, un cambio muy grande para mí. O sea, mi familia era católica. Yo me había casado por la religión católica. Yo hacía los rosarios. Yo acostaba a los niños Dios. Mi casa parecía Vaticano. Entonces, sí era algo difícil en ese momento. Empecé a ir a la iglesia cada domingo. El mensaje sí me gustaba, pero ojo, les digo, tampoco me ganché. Yo creo que también esto de encontrar tu iglesia, encontrar la religión, yo lo considero que es también como ir al psicólogo. A veces vas de psicólogo en psicólogo y no encajas, no te llena, no ves cambio, pero de pronto hay uno que le da el clavo con el que haces match, pues yo considero que así es esto en lo espiritual también.
Y bueno, entonces aquí es cuando empiezo a ir a la iglesia cristiana, pero todavía no me gancho tal cual. Iba a la iglesia cristiana, pero mi casa seguía siendo igual, un Vaticano. Yo seguía igual haciendo los rosarios. Yo seguía igual persinándome o haciendo oraciones, digamos, católicas. Entonces le cuento a mi mamá que estoy yendo a esta iglesia y le cuento que pues sí me ha gustado un poco, pero todavía traigo estas dudas. Invito a mi mamá a la iglesia y mi mamá accede a ir. Vamos a la iglesia y mi mamá tiene, o sea, un cambio en su pensamiento que todavía me acuerdo. O sea, mi mamá ahorita, pues ya, para los que saben, ya falleció en el 2017, pero me acuerdo que me dice, oye, pues sí es cierto, ya no voy a acostar al niño Dios este año, porque ¿qué es eso que uno está ahí haciendo el rosario y los borrachos ahí atrás, en el patio? Tome y tome sus cervezas bien borrachotes, nada más se juntan para estar tomando, no como para la finalidad que era como que hacer el rosario y estar bien con tu familia y pues todo esto, ¿no? Entonces yo le digo a mi mamá, no, espérate, o sea, ella bien rápido así de que se decidió que ya no iba a hacer el rosario, que ya no iba a acostar al niño Dios, porque pues sí, no tenía caso y yo todavía tenía estas dudas y estos miedos, yo tenía muchos miedos. Entonces yo le digo, no, espérate, o sea, yo hasta dije, la regué por haber llevado a mi mamá ahí a la iglesia, porque pues yo todavía ni me termino de convencer o de decidir, y ella ya está diciendo que no va a hacer el rosario. Entonces, bueno, pues sigo yendo a esta iglesia, les digo, pero no me gancho tanto, porque contándote aquí entre nos, cómo era en esa iglesia cristiana era de que cuando que el pastor te toque las personas se caen, ¿no? Y a mí eso la verdad me parecía muy actuado. Mi amiga me dijo, tú vas a pensar que están exagerando, que están actuando, así pensaba yo, pero no, amiga, ya me pasó a mí también, y si es el Espíritu Santo el que te toca, si es el Espíritu Santo el que te hace caer y todo esto. Entonces eso como que a mí no me convencía, como que todavía había esta cuestión de duda, ¿no? De que yo no creía eso. Y bueno, pues no me enganché en esa iglesia tal cual. Para esto te estoy hablando que este año era el 2015, 2014, porque yo estaba embarazada de mi hija y mi hija nació en el 2015. Era 2014. Bueno, 4 años después, en el 2018, yo empiezo a ir a una iglesia cristiana que una clienta mía de mi escuela, de mi negocio, me había invitado 2 años antes, o sea, digamos en el 2016 me había invitado, maestra, le invito a mi iglesia para cuando quiera ir, pues era una iglesia cristiana, ¿no? Yo no fui en ese momento, yo entre que iba allá o a lo mejor que sí iba a la católica porque había habido un bautizo, un 15 años familiar o una boda, o sea, yo todavía estaba así. Bueno, en el 2018 mi vida estaba muy cargada, con mucha depresión, muchos problemas en el matrimonio. Ya había fallecido mi mamá falleció en el 2017, entonces yo también traía toda esta tristeza en el 2018, ya no le encontraba el sentido a mi vida, me sentía que aunque ya había logrado muchas cosas, mi negocio, mi casa, quizá mi familia, mis viajes, me sentía vacía totalmente. Y es lo que les digo, que cuando yo iba a la iglesia católica no regresaba como con un gozo o una paz en mi corazón. Entonces, estando como quien dice, ya muy, muy mal emocionalmente y espiritualmente, me acuerdo de esta señora, de esta cliente que me invitó a la iglesia. Y le escribo que dónde está la iglesia, que me gustaría ir. Ah, sí, maestra, está ubicada aquí, ya me pasó dirección y todo. Bueno, me acuerdo perfecto. Ese día era un domingo y mi hija tenía un torneo de taekwondo. Yo estaba en pleno momento ya prácticamente de separación. Me acuerdo que fuimos a ver a mi hija al taekwondo, la acompañamos. Mi hija era 2018, tenía 3 años, pues estaba chiquita, ella nació en el 2015. Y fue un caos para ir a la iglesia. Para empezar, esta persona con la que yo estaba, el padre de mi hija, no quería ir porque él era también católico, su familia era mega católica, de golpes de pecho, y pues no me quería acompañar. Y yo decía, ¿por qué? Necesitamos de Dios, necesitamos que Dios una esta relación y cosas así. Y se hizo un pleito para ir, ¿no? Entonces terminé yendo yo sola, pero en el camino el celular se me apagó. No podía llegar a la iglesia porque no sabía bien dónde era, no traía pila, no traía cómo cargar el celular. Y yo iba súper emocionalmente quebradísima, iba muy, muy quebrada, iba llorando, manejando.
Y me acuerdo que me ahorillo para preguntar cómo llegar a la iglesia, ya me dan señas de cómo llegar y por obra de Dios llego. O sea, de verdad que era Dios quien estaba guiándome y obrando en mi vida. Y cuando yo llegué, por primera vez le dije a Dios, o sea, si este hombre no es para mí, quítalo, porque siempre mis oraciones eran, bendice nuestro matrimonio, que nos arreglemos, que estemos bien, pero a lo mejor yo me estaba aferrando a algo que no es para ti. Entonces, por primera vez mi oración es, si no es para mí, quítalo. Y quiero tener el sentido a mi vida. Dime para qué me mandaste a esta vida, para qué te sirvo. Quiero servirte. Quiero tener una misión en mi vida. Quiero tener esta felicidad por vivir, porque pues es la vida que tú me diste, yo la quiero aprovechar. Pero yo así quebrada en llanto, ¿no? Entonces, la verdad, conecté mucho, mucho en esta iglesia que a la fecha sigo yendo. Se llama Castillo del Rey La Fe y está aquí en Apodaca, en Nuevo León. Y conecté muchísimo. La verdad es que desde que entras, o sea, la forma en que están las alabanzas, que es música en vivo, la gente que está ahí realmente orando y entregándose a Dios, tú sientes esto del Espíritu Santo. Y es algo que yo no entendía. Yo antes decía, ok, es Dios, es Jesús y es el Espíritu Santo. Pero yo decía, ¿qué es el Espíritu Santo? Pues es la palomita que nos dibujan hasta ahí. Pues no, ya fui entendiendo, ¿no? Que el Espíritu Santo es cuando Jesús fallece, les dice a sus discípulos, no estén tristes, alégrense, porque yo voy a venir a verlos mediante mi Espíritu Santo. Y es esa conexión, el Espíritu Santo, que hace que nosotros conectemos con Jesús y con Dios, porque es el Espíritu de Dios quien viene y con el que nosotros podemos conectar. Entonces ahí yo lo empecé a conocer y ahí yo empecé a sentir a Dios. Y bueno, aquí viene y ahora sí que les muestre más por qué es que cambié de religión. Aquí yo sentí, literal, me entregué a Dios, le entregué mi vida, le pedí a Él que me diera claridad, que me diera su misión, su visión y que me diera pues ese motivo por el cual vivir, ¿no? Entonces yo empecé muy emocionada a aprender. Por eso les digo que va a haber personas que digan, no es necesario ir a la iglesia para estar con Dios o saber de Dios o sentirte conectada con Dios. Y yo te digo, estás en lo correcto, porque Dios no está necesariamente en un lugar. De hecho, Dios está dentro de ti. Dios está en tu corazón. Pero yo les decía en el video anterior que es como cuando tú quieres aprender algo, por ejemplo inglés, o quieres entrar a una carrera universitaria. Es más padre si vas a la universidad, si vas a la escuela, porque conectas con gente igual que también está aprendiendo emocionalmente como tú, acompañándote en esta motivación, en este aprendizaje, y conectas con los maestros, con los compañeros y pues te motiva más, ¿no? Entonces es así ir a la iglesia, es encontrar el templo, el lugar y conectar con Dios. Pero bueno, entonces por eso es importante ir a la iglesia, esto iba. Empiezo a ir aquí a la iglesia y empiezo a tener como que es este cambio primero dentro de mí. Pero aquí viene el primer milagro que me pasa conscientemente. De hecho, me había pasado otro atrás, pero yo no sabía que era el Espíritu Santo. Ese luego se los cuento. Viene el primer milagro. ¿Qué pasa? En el transcurso de las siguientes semanas, yo cada mañana batallaba mucho al despertarme en bajar las escaleras, porque me dolían demasiado las piernas. Tenía un problema en las rodillas donde me tenían que estar inyectando como un líquido en las rodillas porque yo no podía como doblarlas. Y esto me empecé a dar cuenta porque yo cuando estaba montando a caballo, yo ya no aguantaba ni 10 minutos montada sobre mi yegua porque las rodillas es como si se me paralizaran las piernas, las rodillas. Entonces cada mañana era este problema. Yo, como había estado el cuerpo frío, sin movimiento, batallaba mucho en poder bajar las escaleras. Bajaba como una persona de la tercera edad cuando yo tenía 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Pues estoy dormida y de pronto a las 5 de la mañana abro los ojos así. O sea, como si me hubiera despertado así mágicamente. No modorra, sin sueño ni nada. Simplemente abro los ojos y escucho una voz que me dice, ven, vamos a caminar. O sea, imagínate, dentro de mí escucho esta voz que me dice, ven, vamos a caminar. Entonces yo me asomo por la ventana y veo que está todo oscuro y yo digo, no, ¿cómo voy a ir ahorita? O sea, está bien oscuro, es prácticamente de madrugada, me va a decir esta persona que qué hago fuera caminando, que estoy loca, y decido no ir y me vuelvo a acostar. Digo, no, o sea, está muy, ahorita no. Y cuando me acuesto,
me dice esta voz, no te preocupes, no pasa nada, cuando tú quieras. Cuando me dice esto, no te preocupes, no pasa nada, cuando tú quieras, me cae el 20 y digo, sí es cierto, yo tengo la decisión de salir a caminar ahorita, ir a hacer oración con Jesús, conectar con Él y darle ya un cambio a mi vida, o seguir aquí acostada con esta depresión, levantarme solo porque tengo que ir por mi hija al kinder a mediodía, regresar y querer volver a seguir durmiendo porque yo estaba, acuérdense, en esta etapa de esta depresión, ¿no? Y digo, sí es cierto, yo tengo la decisión y me paro, bajo, agarro a mi perrita que hasta se sacó de onda mi perrita, decir, achis, esta que hace levantada tan temprano, ¿no? Y la agarro, le pongo su correa, pero aquí viene este milagro, que yo lo llamo un milagro porque las personas que me conocen, Dios que me conoce, sabe que mi día favorito es con lluvia. O sea, a mí me encanta cuando llueve en cualquier modalidad, ya sea tormenta con truenos, ya sea el chipi chipi, ya sea que huele a tierrita mojada. A mí me encanta la lluvia. Este día estaba así como que con el chipi chipi, la tierrita toda mojada, olía fresco, estaba bien rico el clima y ese día era así de especial. Y para mí fue sorprendente porque Dios me regaló ese día, o sea, me dijo, ven, vamos a caminar. Y yo iba caminando con mi perrita y iba hablando con Jesús, así como estoy hablando ahorita contigo. Y veía pasar los carros y yo le decía, mira Jesús, estas personas van a su trabajo, se levantan temprano porque tienen que ir a trabajar y yo por puro gusto estoy ahorita aquí despierta, levantada, caminando contigo, platicando contigo. Yo por puro gusto. Y hagan de cuenta que eso a mí me motivó bastante. O sea, ver el día así, conectar con Dios así, llevar a mi perrita, ir hablando con Jesús así como si lo tuvieras así en físico, en voz. La palabra tiene mucho poder. No en mi pensamiento, no iba hablando con Él en voz. Entonces, después regreso y ahí es donde me doy cuenta, hoy no me dolieron las rodillas. O sea, fue un milagro para mí porque cada mañana me dolían mucho y primero tenía que hacer movimientos, caminar un poquito en el cuarto, hacer flexiones para poder bajar las escaleras. Y ese día, como si nada, me desperté así y bajo las escaleras. Bueno, pues a mediodía cuando estoy comiendo, recuerdo perfecto que estaba comiendo un espagueti. Yo me acuerdo muy bien porque cuando doy el bocado del espagueti me sabe tan delicioso, tan rico. O sea, yo ya no conectaba ni con el sabor de las comidas. Yo ya comía como por comer en automático sin siquiera sentir. Y ese día me supo tan rico el espagueti que dije, qué rico sabe este espagueti. O sea, eran milagros para mí. Es como ver milagros en las pequeñas cosas. Y viene otra cosa que me pasa, que siento de mi corazón como si se hubiera salido una piedra. O sea, sí, literal como si Dios me hubiera quitado una piedra de mi corazón. Una piedra que estaba ahí pesando, estorbando, cargando. Entonces ese día dije, wow, o sea, definitivamente esto que estoy viviendo es un milagro. Y ahí es cuando yo empiezo a sentir más a Dios, a enamorarme más de Dios y mi vida empieza a cambiar. Era 2018. Entonces, pues mi vida continuó, ¿verdad? Yo pensé que Dios estaba dejando a esa persona en mi vida en estos momentos. Seguí trabajando en eso, etcétera. Pero pues no fue así. En el 2020 sí pasa que me divorcio y ahí es cuando entiendo que todo este tiempo Dios me había estado preparando, ¿verdad? Pero bueno, eso ya será otra historia que quizá después en otro video se los cuente. Ahorita quería comentarles cómo es que fui cambiando de religión y por qué. Sin desviarnos del tema, volviendo a esto. Entonces yo estoy tan emocionada yendo a la iglesia, aprendiendo, me inscribí también a un curso de la Biblia y aprendiendo muchísimo más. Me inscribí a un curso de finanzas. Yo tengo mi negocio y para mí era súper sorprendente ver cómo en la iglesia te daban finanzas. Y ahí es donde aprendí de que pues claro, o sea, todo lo que tenemos es por Dios. No es por nosotros mismos, es por Dios que nos da los talentos, la sabiduría, que nos da la administración. Y bueno, yo también me di cuenta de que no tenía a Dios en mi vida antes financieramente tampoco. Y que todo lo que Él me había dado, pues se me había ido, porque no tenía esas finanzas, digamos, con Dios, ¿verdad? Entonces empiezo a aprender este curso también y me empiezo a súper emocionar. A mí me encantó mucho el tiempo de mi universidad, cuando me fui de viaje, hice mis intercambios,
estudiaba idiomas, lo disfrutaba muchísimo. Y con esa misma energía que yo disfrutaba ser estudiante, ahora estaba disfrutando ser estudiante de Dios, estar aprendiendo de Dios y estaba muy emocionada. Entonces decido bautizarme. Decido bautizarme. Para esto yo tenía apenas 3 meses yendo a esta iglesia cristiana y decido bautizarme. Digo, sí es cierto. O sea, cuando a mí me bautizaron de chiquita nunca me preguntaron si quería creer en Dios, si tenía fe en Dios. Solamente me bautizaron siendo una bebé, sin saber nada. Y digo, ok, Jesús se bautizó ya grande. Entonces decido bautizarme, pues nos ponen en la alberca, te bautizan y entonces no es nada más que te echen agua y ya, o sea, es un compromiso al bautizarte, es como casarte, no es un compromiso. ¿Y cuál era el compromiso? Pues seguir a Dios, seguir su ejemplo, ser buena cristiana, tratar de ser mejor persona cada día con los demás, contigo misma, etcétera, todo esto. Cabe mencionar que en la iglesia nunca me dijeron, quita tus imágenes, ya no hagas rosarios. Ellos nunca me dijeron eso. Es algo que uno mismo va descubriendo y va sintiendo conforme vas aprendiendo. Yo tenía un cuadro enorme aquí en mi casa, enorme que parecía de la catedral, que para traérmelo tuvimos que traérmelo en una pick-up en la cajuela porque no cabía el cuadro. Estaba enorme. Y este cuadro era del Sagrado Corazón de Jesús. Era de esos tipos de cuadros que tú ves y te mueves y piensas o parece que te está siguiendo la mirada, ¿no? Bueno, pues en un principio se veía bonito, pero después a mí me empezó a dar miedo el cuadro, la verdad. O sea, yo ya sentía una energía diferente al ver el cuadro y que me seguía y no sé, yo lo veía muy feo. Entonces dije, no, ¿para qué quiero este cuadro aquí si no es mi forma de conectar con Dios? No es que yo me pare enfrente del cuadro y empiece a hacer oración y siento una divinidad, una conexión espiritual. No, al contrario, les digo, me daba miedo. Entonces me deshice de ese cuadro. Bye con ese cuadro, no lo necesito, no es mi forma de conectar con Dios y no tiene caso que lo tenga. Después me empiezo a dar cuenta que para qué quiero tanto niño Dios, para qué voy a hacer el rosario, si yo he descubierto una forma de conectar con Dios muy diferente. Yo cuando hago oración, llegan momentos en que siento calorcito en mis manos, donde siento pues esa presencia de Dios. Hay veces que no les digo que siempre que hago oración la siento, no. De hecho, es difícil porque siento que tienes que estar bien en tu mente y en lo emocional, en lo espiritual, en todo. A veces hacemos cosas en esta vida que nos alejan de Dios, cosas consciente o inconscientemente, pecados conscientes que hacemos o inconscientes también. Y pues como se dice, pecado es pecado, no hay pecado chiquito y pecado grandote. Entonces esos detallitos nos alejan de Dios. ¿Cómo quieres tú estar cerca de Dios, conectar con Dios mediante una oración? Si a lo mejor fuiste grosero con tal persona, insultaste a tus hijos, te emborrachaste, a lo mejor viste pornografía, a lo mejor te portaste muy déspota con alguien, le deseaste el mal a alguien, te dio envidia de tal persona, sentiste envidia de los logros de tu familia. O sea, hay muchas cosas que nos van alejando de Dios y que no nos permiten que tengamos esta conexión espiritual, ¿verdad? Bueno, cerrando este paréntesis. Entonces les decía que me deshago de este cuadro y me empiezo a deshacer también de niños Dios, porque dije, ¿para qué los quiero si ellos no me conectan con Dios? ¿Para qué quiero hacer eso? Y me viene el comentario de mi mamá, que oye, sí es cierto, ¿para qué está uno haciendo el rosario si allá atrás están los borrachos tomando y nada más pasan y le dan el beso ya todos borrachos y no están haciendo un cambio en su vida, un cambio que realmente cambie y edifique su vida y que sean mejores pues padres de familia, ¿no? Para su familia, para su esposa, todo esto. Entonces me viene ese comentario y digo, pues yo ya no quiero esto. Y me empiezo a deshacer de todo el Vaticano que tenía en mi casa. Me empiezo a deshacer de todo el Vaticano, hasta el rosario que olía a rosas y de esto, del otro. Y bueno, pues me deshago de todo, excepto de un niño Dios que estaba como de este tamaño, era el más grande del número 10, todo angelical, todo bonito, todo güerito, todos sus risitos así. ¿Por qué creen que no me quería deshacer de él? Porque ese niño Dios me lo había regalado una tía desde que yo tenía 8 años. Y yo ya tenía mucho tiempo con ese niño Dios y estaba intacto. O sea, yo siempre lo cuidé mucho. Estaba intacto, se podría decir que estaba hermoso para mí en esos momentos. Y
no me deshago de él y me dice esta persona, mi ex marido me dice, pues no te deshagas de él, porque déjalo como reliquia si quieres, o sea, solo déjalo ahí guardado como reliquia, como recuerdo, pero pues ya no lo acuestes, ya no le hagas el rosario y así. Bueno, pues como que ahí lo dejo. Yo tenía apego todavía por este niño Dios. Todavía, a pesar de los milagros que ya estaba viviendo con Jesús y con Dios en mi vida, como lo que les conté hace rato, a pesar de esos milagros, yo tenía todavía este apego con este niño Dios. Bueno, pues llega el día en el que les digo que me bautizo, ¿verdad? Para esto yo ya me había vendido todo, regalado todo, ya no había Vaticano en mi casa, más que ese niño Dios. Entonces, cuando después de que me bautizan, tú tienes que ir a unas pláticas después del bautizo, nada más como para recapitular para qué es el bautizo y cómo tenemos que ser ahora, o sea, tratar de ser mejores personas. Y estando ahí en las pláticas del bautizo, que de hecho solamente era yo, era un salón, y solamente era yo con la hermana, había más personas que se bautizaron, pero quizá fueron en otros horarios o estaban en otros salones. Y me dice, la hermana me está explicando, ¿verdad? Cosas de Dios, de la Biblia. Y yo, como soy muy, pues soy muy así también, no me gusta quedarme con las cosas, con las dudas. Le digo, hermana, tengo una pregunta. Dice, sí, dime. Le digo, es que yo ya empecé a deshacerme de todas las imágenes religiosas que tenía, porque entendí, sentí que ahí no estaba Dios y ahí yo no conectaba con Dios. Pero hay un niño Dios que yo no me he yo todavía lo tengo en casa, no me he querido deshacer de él. Le dije, pero le pasó algo muy extraño. Bueno, ¿qué les pasó? De hecho, ya me adelanté. Un día yo llego a casa y veo al niño Dios ahí arriba en la vitrina donde lo tenía y lo veo oscuro, o sea, lo veo así como tizneado, las manos oscuras, muy ojeroso, y yo digo, achis, ¿qué le pasó al niño Dios? Y lo bajo en su sillita, porque estaba hasta eso ya levantado, ¿no? Y lo empiezo a limpiar con una toallita húmeda. Pero yo me sentí rara y no me sentí bien haciendo eso, porque me vino el recuerdo de cuando uno lo acuesta, que lo adoras, ya ves que lo limpia uno con algodoncito y perfume, todo esto. Entonces no se le quitaba como quiera esas manchas. Yo decía, ¿por qué se ve así? Porque está así como que cochino. Y bueno, pues lo vuelvo a poner ahí. Entonces, volviendo al momento en el que estaba yo acá después del bautizo en el salón con la hermana, le digo, ya me deshice de todo, pero hay un niño Dios que no me he querido deshacer de él, pero le pasó algo muy raro. Y me dice la hermana, se puso oscuro. No, hombre, en esos momentos yo sentí como cuando te están contando algo de terror. Se me pararon así los vellitos, toda la piel se me puso chinita y le digo, ¿cómo supo? ¿Cómo supo usted que se puso oscuro? O sea, yo no le había dicho nada. Y dice, pues mira, es que a mí me pasó igual, dice la hermana, yo vengo de religión tradicional, así le dicen cuando es como religión católica, dice, yo vengo de la religión tradicional también, de hecho mi esposo y yo éramos fabricantes, porque nosotros hacíamos las figuras, los santos, los niños Dios, la Virgen, todo esto, los crucifijos, todo. Ellos eran artesanos. Dice, y nosotros hacíamos esto, por muchos años lo hicimos. Y de hecho tú te decidiste muy rápido, me dice, ¿cuánto tienes viniendo a la iglesia? Le digo, 3 meses. Dice, bueno, mi esposo y yo teníamos ya viniendo a la iglesia cristiana 2 años y seguíamos fabricando eso y no nos podíamos deshacer de eso porque decíamos, pues es nuestro trabajo, es nuestra fuente de ingresos y aparte, pues aunque nosotros ya no estemos adorando o acostando a los niños Dios o teniendo estas imágenes en casa, pues que lo compre la gente que es católica y que quiera comprarlo. Nosotros somos fabricantes, pero ellos iban a la iglesia cristiana. Y dice, después de 2 años, un día de repente nos volteamos a ver mi esposo y yo ahí en el culto y decimos, oye, pues ya vamos a tirar todo eso. Dios proveerá, podemos hacer otras cosas. O sea, no sintieron los dos el mismo momento que no tenían por qué seguirlo haciendo. Y dice, y bien decididos dijimos, sí, ¿sabes qué? Vamos al taller y vamos a tirar todo. O sea, sintieron ellos después de 2 años ese cambio que yo sentía a los 3 meses, ¿verdad? Que me deshice de todo el Vaticano de mi casa. Y dice la hermana que van al taller y que cuando entran al taller ven a todos los monos y todas las figuras que ellos habían hecho, los ven todos oscuros, así como yo vi a ese niño Dios. Y ellos también se quedaron de que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué están así si nosotros no los tenemos así? Entonces me explica la hermana
que nosotros tenemos un velo espiritual que no nos permite ver las cosas con los ojos del espíritu, que no nos permiten ver las cosas con claridad y con verdad. Dice que es Dios, Dios es luz, y que es el mal, que es, digamos, el diablo, que es el mal, pues es oscuridad, lo contrario. Entonces, cuando tú ya te entregas a Dios, recibes a Dios en tu vida y en tu corazón, le entregas tu vida, ya ves con claridad las cosas, ya no tienes este velo que interrumpe, sino ya ves con los ojos del Espíritu, puedes ver las cosas con más claridad. Y por eso es que nosotros vimos estas figuras oscuras, opacas, tiznadas, sucias, porque pues no era algo de Dios, no era algo bueno. Y pues bueno, sin temor, sin apego, sin temor a cómo me va a ir, qué va a pasar, porque eso era lo que yo tenía, con mucha convicción que voy a casa por ese niño Dios y que lo tiro, lo tiro. Lo tiro así sin ningún remordimiento, sin ningún miedo ni nada. Lo tiro. Y pues así es como mi vida empezó a cambiar y empezó a cambiar para bien, porque créanme que ahora yo soy más consciente de los milagros que veo, que recibo de Dios. Como les digo, a veces es difícil porque como seres humanos y como personas volvemos a caer en pecado. Y por eso dicen, ¿no? Quiero ser perfume agradable a tus pies. Dicen en las oraciones, Dios, yo quiero ser perfume agradable a tus pies. ¿Qué quiere decir esto? Que quieres ir limpio, que quieres ir puro. Y entre más puro y más limpio vayas tú con Dios, mejor vas a conectar. Y pues ahora hay muchas cosas que entiendo. Por eso yo siempre les hablo de Dios en mis videos que hago. Les digo que lo primero es Dios. Después viene todo lo demás. Que lo primero sea agradecer. Yo es algo que siempre he tenido, o sea, siempre desde que estoy en la universidad, les decía en mi video anterior, desde pasar un examen, lo ponía en manos de Dios. Dios, ayúdame a pasar este examen porque sin ti no puedo, sin ti no soy nada, sin ti no puedo pasar este examen. Dame sabiduría, dame conocimiento, dame habilidad, dame todo lo que necesito para poder aprobar. Y pues gracias a Dios me fue muy bien, me gradué por talentos, me fui becada a España, viajé mucho por otros países también para estudiar, no pagué nada de mi título y pues bueno, esta vocecita que yo escuché que me dijo, ven, vamos a caminar, esto es el Espíritu Santo. No es una voz audible que vas a escuchar así como en este plano, digamos, a lo mejor físico y aquí, sino que la escuchas como en tu conciencia, dentro de ti, en tu corazón. Hay personas que sí la han escuchado así audible, a mí no me ha tocado así vivirlo todavía, pero sí es real todo esto que les digo. El hecho de que cuando te haces oración, sentir este calor. O sea, yo cuando iba a caminar al parque, iba haciendo mi oración, a veces veía una persona pasar y yo sin conocer a esa persona, quería pedir por esa persona y yo decía, Señor, Dios bendice a esta mujer que va pasando, y yo sentí un calor aquí en mi mano y ese es el calor que les digo que uno siente como que el poder, y pues de hecho todos tenemos el poder de sanación. Si se acuerdan, si han visto ahí por ahí las películas de Dios, de las que te ponen en Semana Santa, cuando Jesús está sanando a las personas, Jesús le dice a sus discípulos, ustedes también pueden sanar. Solo tengan fe en que pueden hacerlo y pueden sanar. Entonces, ¿se acuerdan que en esas películas uno de los discípulos lo intenta y no puede y otros empiezan a hacer también sanaciones? Bueno, es porque tenemos este poder que Dios nos da, pero no es así como que mágico que cualquiera va a poder sanar y ya. Tenemos que estar, como quien dice, pues bien con Dios, espiritualmente, emocionalmente, no tener por ahí cosas que nos opaquen o que nos impidan llegar a Él. Entonces es difícil llegar a ese punto, no siempre estoy en ese punto. Algunas veces, como cualquier humano, fallamos y pues son cosas que nos van alejando de Dios. De hecho, hace poco yo me sentía que me estaba alejando de Dios. Otra vez me estaba llegando como que la depresión y todas estas cosas. Y yo siempre le he dicho a Dios, cuando veas que me estoy alejando de ti, ve por mí, así como dicen, ¿no? Que dejó a las 99 ovejas y fue por ella. Le digo, cuando veas que me estoy alejando de ti, ve por mí, Jesús, y vuélveme a tu rebaño. O sea, no permitas que me aleje de ti. Porque pues siempre tenemos que estar pues dentro del rebaño de Dios, porque a veces no nos damos cuenta y nos alejamos. Pero bueno, esto es lo que yo quería comentarte.
todo de cómo es que cambié, toda mi experiencia, todo lo que me pasó, de por qué y cómo es que cambié de religión católica a religión cristiana. Dejé todos esos miedos, qué dirá mi familia, que porque me deshice de todo, que porque ya no hice rosarios, que porque me divorcié, que porque ya no acosté al niño Dios, rompí al niño Dios, de hecho, o sea, literal lo tiré a la basura, así lo quebré. Y dejé todos esos miedos. Y créanme que la verdad, he vivido cosas muy hermosas. Yo siento que Dios a mí me había hablado desde antes. Pero ese ya sería otro video porque pues se los voy a alargar mucho después. Pero yo había vivido un milagro así anteriormente de esta voz que me habla y me dice, pero yo no sabía en ese momento que eso era Jesús o que era Dios o que era el Espíritu Santo. O sea, para mí solamente fue como escuché esto y lo hice. Y de ahí también fue un milagro muy hermoso en mi vida, pero en ese tiempo yo tenía 20 años, todavía ni siquiera iba a la religión o a la iglesia cristiana, ¿no? Y bueno, ya les conté que primero fui a una iglesia cristiana que no me ganchó, porque no me terminé de creer cómo es que pasaban las cosas ahí. Y en esta que voy, al 2018, realmente me gancha y salgo con un aprendizaje muy bonito. ¿Se acuerdan que les decía que cuando iba a la iglesia católica nada más estaba viendo el reloj y ya se va a acabar y ya va a ser la hora y ya se dieron la paz y ya fue esto, ya nos vamos y salía vacía? Pues acá no, acá la verdad es que el culto dura 2 horas o 2 horas y media y se me pasa así súper rápido y para mí es muy emocionante porque es como si fuera como con un coach de vida, con un mentor. Y lo que está explicando el pastor a mí me llega mucho, o sea, lo plasmo mucho en mi vida real y me llega mucho con un versículo de la Biblia, pero con ejemplos reales y las alabanzas me encantan, son música en vivo, se siente realmente la adoración y con toda la gente que está ahí conectada, que está igual que tú, con el mismo fin de entregar tu vida a Dios, de descargarte en Dios y que está haciendo esa adoración y esa alabanza igual, es pura energía, porque pues al final del día todos somos energía y es pura energía que conecta y es muy hermoso. Así que yo, fíjate lo que te voy a invitar, yo te invito a que busques a Dios. Hay gente que lo ha encontrado en la religión católica, perfecto. O sea, lo importante es que lo encuentres y que conectes con Dios. Yo lo que te voy a pedir es eso, que busques a Dios en tu vida, que le des las riendas de tu vida, que lo tengas dentro de ti en tu corazón y que sea reflejo de ti en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de interactuar con las personas, en la forma de sentir. Y créeme que cuando tú le entregas tu vida a Dios, todo es mejor, porque no llevas esa carga tú solo o tú sola. Todas esas cosas milagrosas pasan, realmente pasan. O sea, todos esos milagros existen. Entonces es lo único que yo te puedo recomendar, que entregues tu vida a Dios, que busques a Dios, que conectes con Dios, que no te importe que la religión, el qué dirán, que tu familia, tú busca conectar con Dios. Dios es lo primero, Dios es lo más importante, Dios es lo esencial y Dios es lo que necesitas para realmente ya tener ese cambio en tu vida, porque Dios te trabaja en 3 cosas, en la mente, en el espíritu y en tu cuerpo. Dios viene a trabajar y a gobernar en ti en estas 3 cosas, mente, cuerpo y espíritu. Y yo lo comprobé a partir de que Dios me levantó ese día a las 5 de la mañana y me dijo, ven, vamos a caminar. Yo de ahí salí caminando cada mañana, 5:30 de la mañana, antes del amanecer. Me gustaba justo cuando va saliendo el sol, o sea, tener ese momento, ¿no? Como de regalo que Dios me da a mí, conectar con Él de esa manera. Pues bueno, mi cuerpo empezó a cambiar. Obviamente empecé a bajar un poco más de peso, empecé a sentirme mejor físicamente, empecé a notarlo en mi pierna también y empecé a cambiar mi mentalidad. Tenía más metas, tenía más ganas de hacer las cosas, tenía más motivación, tenía esto, o sea, estaba muy feliz, se me daban más las cosas. Empezó a cambiar en mi espíritu empezó a cambiar, empecé a aprender más de Dios, empecé a leer un poco más la Biblia, empecé a agarrar versículos que a mí me gustaban y hacerlos parte de mi vida, para saldar mis deudas, para tener mejores finanzas, para que esté mejor en mi trabajo, para mi familia. Empecé a hacerme de mis frases
Y empezó a cambiar en mi cuerpo también, les decía, en la parte física. Claro, seguimos en esta vida y siguen pasando cosas que a veces, por eso les decía, yo me daba cuenta que me estaba ya saliendo de ese rebaño y otra vez me estaba dando la depre y otra vez estaba sin encontrarle sentido a mi vida y otra vez estaba pasándola mal, pero rápido, o sea, ya no voy a permitir que pase tanto tiempo, o sea, me doy cuenta y clamo y llamo a Dios para que Dios me vaya por mí, por esa oveja y vuelva a meterme en su rebaño. Y pues parte de ello es esto que te estoy contando. Te cuento esto porque no eres el único que la está pasando mal. Cada persona traemos nuestras cargas, nuestras guerras, nuestras dificultades. A todos nos ha ido mal. De alguna forma, la hemos pasado mal, pero no quiere decir que así tenga que ser. O sea, podemos cambiarlo, pero lo principal es Dios. Así que solo te pido que te conectes más con Dios y vas a ver cómo tu vida cambia así, mira. Porque cuando tú te acercas a Dios, Dios te da todo a manos llenas, créeme. Dios te da todo a manos llenas. En un principio empiezas a tener muchas bendiciones, muchas bendiciones. Te empieza a ir bien aquí, te empieza esto, lo otro, una lluvia de bendiciones. Claro, luego viene la siguiente etapa, que también la pasas difícil. También la pasas difícil y también parece que te está lloviendo una tras otra, pero de maldiciones, se te ponchó el carro, se te descompuso y luego que chocaste y luego que te enfermaste y luego que te quedaste sin trabajo y luego que no completas para esto. Híjole, que te llueve también de todo eso, pero también es la prueba. ¿Qué tan grande es tu fe que tienes por Dios? O sea, ¿nada más te gusta estar ahí cuando está todo bonito y todo bien? ¿O te vas a quedar ahí aunque las cosas estén mal? Y Dios te va a dar esa sabiduría y esos talentos y esas personas que te bendicen día con día para que tú sigas creciendo. Pero pues es así, de eso se trata la vida. Si fuera fácil todo, no tendría entonces sentido, no tendría entonces chiste. Y de eso se trata la vida. Bueno, pues te comparto esto desde el fondo de mi corazón para que tú también entregues tu vida a Dios, tengas a Dios dentro de ti y créeme, vas a empezar a ver muchos milagros en tu vida. Te comparto esto para que tú tengas una mejor versión de ti. Si por ahí andas teniendo depre, por ahí andas sufriendo, por ahí no encuentras el sentido de tu vida, lo primero que sea es Dios que tengas presente y todo lo demás va a empezar a fluir. Si te gustó esto que te compartí, sígueme en mis redes sociales, búscame en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Spotify o aquí en YouTube como @Zulema Muñoz. Espero que este testimonio de vida te edifique y sea de bendición para todos ustedes. Arrivederci.